Los ángeles cantan: Santo, Santo, Santo. ¿Cómo son los ángeles según la Biblia? ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo serán esos seres a los cuales nosotros, por la palabra de Dios, llamamos ángeles? ¿Serán ellos seres físicos como los seres humanos? ¿Serán ellos como nosotros? Podemos decir que los ángeles son seres inmortales, o sea que nunca mueren y que son todos poderosos. O podemos decir nosotros que los ángeles son seres espirituales creados por Dios. El título de la lección de esta noche, hoy sí es de noche, es la naturaleza de los ángeles. La naturaleza de los ángeles. La naturaleza de los ángeles, mis amados hermanos, ha tenido por mucho tiempo mucha especulación. Ha sido objeto de especulación a lo largo de los siglos. Especular de los ángeles en relación a cómo son los ángeles no es algo nuevo, no es algo reciente. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, ofrece suficiente información. ¿Qué nos ofrece la palabra de Dios? Suficiente información para entender quiénes son los ángeles y cuál es su esencia. Si verdaderamente queremos entender cómo son los ángeles, tenemos que ir a la palabra de Dios. Este es un tema que no podemos tomar de segunda mano. Tenemos que cada uno de nosotros dedicar tiempo al estudio minucioso, cuidadoso de este tema. Los ángeles son seres espirituales. ¿Qué son los ángeles? Seres espirituales. Los ángeles son, podemos afirmar que son seres espirituales creados por Dios. Los ángeles no aparecieron así porque sí. Un ángel no se crea a sí mismo. Ellos son seres espirituales creados por Dios y tienen una naturaleza específica y funciones claras en el reino espiritual. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 1, verso 7. Hebreos capítulo 1, verso 7. Y leemos de la palabra de Dios en Hebreos 1, verso 7. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice. ¿Quién dice? Dios. Esto no es asunto de que alguien dijo, a un hombre se le ocurrió. No, esto es palabra de Dios. Esto fluye de la boca de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los ángeles son seres espirituales. Eso es lo que quiere decir. Los ángeles son seres espirituales. ¿Qué son los ángeles? No son físicos. Aunque, tome nota, si está tomando nota, pueden tomar forma visible cuando es necesario. Pueden hacerse visible
si es la voluntad de Dios, si Dios así lo desea. Vamos en esta noche a ver 3 verdades fundamentales sobre cómo son los ángeles. Nuestra primera verdad fundamental es que los ángeles son seres espirituales. Esto es algo que tenemos que aprender. Esto es algo que tenemos que no solamente escucharlo, sino que tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Los ángeles son seres espirituales. A diferencia de los humanos, ¿a diferencia de quiénes? Los humanos, de nosotros. Los ángeles no tienen cuerpos físicos permanentes. Si es necesario, si es la voluntad de Dios, un ángel puede adoptar un cuerpo físico. Los ángeles son espíritus que en ocasiones pueden manifestarse en forma visible. ¿De qué manera? Visible. Los podemos ver. Vamos a Lucas, capítulo 24, verso 4. Lucas 24, 4. Y hay muchos versículos como este que nos muestran que los ángeles pueden tomar forma física. Escogí este porque es alusivo a la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Los oigo. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, de tu fe y de la mía. Lucas 24:4. Mientras estaban allí perplejas, aquellas mujeres que habían ido el primer día de la semana, un domingo, muy temprano de mañana, el sol no había salido, a la tumba, para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Se encontraron que la tumba estaba abierta. La puerta, la piedra, la roca de la tumba que bloqueaba la tumba había sido rodada. Ya sabemos, no para que Jesús saliera, sino para que los de afuera pudieran visualizar que la tumba estaba vacía. Para que los de afuera, los incrédulos de afuera, pudiesen entrar y ver que Cristo verdaderamente había resucitado. Y aquellas mujeres, al ver que la tumba estaba abierta, ¿cómo estaba la tumba? Estaban perplejas, estaban atónitas, anonadadas. De pronto aparecieron 2 hombres. ¿Qué aparecieron? 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Estos 2 hombres, mis amados hermanos, son 2 ángeles. Son 2 seres espirituales que aparecieron en la tumba de Jesús en forma física. ¿De qué manera aparecieron estos ángeles? De forma física. Las mujeres que habían caminado temprano, de madrugada, el domingo, para terminar de preparar el cuerpo de Jesús, se encontraron con que la tumba estaba abierta, la tumba estaba vacía, y de pronto aparecen 2 ángeles que tenían un brillo espectacular. Ningún hombre brillaba como estos, pero estos brillaban, y brillaban porque eran ángeles. ¿Qué eran? Ángeles. Los ángeles pertenecen al mundo espiritual, aunque pueden interactuar en el mundo físico según la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que el reino espiritual es tan real como el físico y que Dios obra en ambos para cumplir sus propósitos. Dios obra tanto en el mundo espiritual como obra en el mundo físico. Nuestra segunda verdad fundamental sobre los ángeles es que los ángeles son inmortales y no se reproducen. Los ángeles son inmortales y no se reproducen. Jesús lo explicó.
Vamos a Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36. Lucas 20, 35 y 36. Y leo de la palabra de Dios en Lucas 20, 35 y 36. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña sobre los ángeles. Verso 35 en Lucas 20. Pero en el mundo que vendrá. Interesante que Jesús está hablando de un mundo venidero. No está hablando de este mundo. Está hablando de un mundo futuro. En el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. Fíjense bien, hay tres cualidades, tres características, tres rasgos que Jesús da de los creyentes. Y hasta este momento Jesús está hablando de nosotros los creyentes en Él. Vamos a ver los rasgos que Jesús nos da de nosotros los creyentes en Él. Primero nos llama dignos de ser levantados. Y dignos no porque somos buena gente, no porque nos portamos bien. Dignos porque Él, a través de la fe, nos limpia con su sangre y nos justifica y nos hace aptos para presentarnos delante de Dios. Somos salvos por la fe, no por las obras, dignos de ser levantados de los muertos. No se casarán, así que apúrese si está soltero, porque allá no. Ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. No hay muerte. En este sentido serán como ángeles. En el sentido de que no se van a casar. En el sentido de que no se van a morir. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Los ángeles no se casan ni se multiplican. No existen los ángeles bebés. No existen los ángeles bebés. Esas pinturas que nosotros vemos de que hay ángeles bebés, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Los ángeles no se multiplican, por lo tanto no hay ángeles bebés, mis amados hermanos. Los ángeles no experimentan la muerte. ¿Qué no experimentan? La muerte. Qué dicha la de ellos, No mueren como nosotros los humanos. Los ángeles no están sujetos a la mortalidad ni a las limitaciones de la vida humana. Una limitación de la vida humana es que nos enfermamos. Qué feo enfermarse, Los ángeles, mis amados hermanos, son seres espirituales y nosotros necesitamos comprender que los ángeles sirven a un propósito eterno y que nuestra vida en Cristo también tiene un sentido eterno más allá de esta vida física. Nuestra tercera verdad fundamental sobre los ángeles es que los ángeles son poderosos, pero limitados. Los ángeles son poderosos, pero limitados. Salmos 103, verso 20. Salmos 103, verso 20. Escriba o vaya ahí en su Biblia al Salmo 103, verso 20. Leo de la palabra de Dios. Alaben al Señor, escribe el salmista. Alaben al Señor. ¿Qué hay que hacer? Alabar al Señor. Ahora, fíjense bien lo que sigue. Alaben al Señor ustedes los ángeles. Ustedes los poderosos
que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Y nos describe cuál es la función de los ángeles, el salmista. Lo primero que quiero observar es que, aunque los ángeles son todopoderosos, aunque los ángeles son poderosos, los ángeles no son todopoderosos. Los ángeles no son omnipotentes, ni son omniscientes como Dios. Dios lo sabe todo y Dios lo conoce todo. Los ángeles no. Los ángeles solo actúan bajo la dirección de Dios y dentro de los límites que Él ha establecido. Los ángeles tienen gran poder, pero su poder está sujeto a la voluntad de Dios. ¿A qué está sujeto el poder de los ángeles? A la voluntad de Dios. Nosotros no debemos de temer a los ángeles. Nosotros no debemos de adorar a los ángeles. Nosotros debemos de confiar plenamente en Dios. Debemos de temerle a Dios y debemos de rendirnos en adoración a Dios, quien es soberano sobre todo. Él es soberano sobre todo lo creado. Él está por encima de los ángeles, porque los ángeles son seres creados. ¿Qué son los ángeles? Seres creados. Cada día vivamos conscientes, mis amados hermanos, de que Dios tiene seres espirituales como los ángeles a su servicio. Pero más importante aún, confiemos en Cristo como nuestro Salvador, quien nos ha dado el mayor don de todos, la salvación. ¿Qué nos ha dado el Señor Jesucristo? La salvación. Ese es el don más grande que el hombre puede recibir. Y si hay algo que debe de asombrarnos, si hay algo que debe de empujarnos en la vida cristiana, motivarnos en la vida cristiana, es la salvación que Dios nos ofrece a través del amor de Cristo. La naturaleza espiritual y poderosa de los ángeles refleja la majestad y la gloria de Dios. Cuando hablemos de los ángeles, cuando pensemos en los ángeles, cuando leamos en la Biblia sobre los ángeles, tenemos que ir más allá y poder visualizar la majestad y la gloria de Dios. Sin embargo, a diferencia de los ángeles, la humanidad necesita un Salvador debido a nuestro pecado. ¿Qué necesitamos? Un Salvador. Porque todos somos pecadores. Aunque los ángeles no necesitan redención, mis amados hermanos, nosotros sí. El ser humano necesita redención. El ser humano necesita la salvación de Dios. Jesús, quien es superior a los ángeles, vino a salvarnos de nuestro pecado y darnos vida eterna. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Permítame decirle, mi querido amigo, que hoy es el día de reconocer que usted necesita de Cristo, que usted necesita de un Salvador. Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Cristo como el único medio para la salvación de nuestra alma. Cristo, quien es superior a todos los seres espirituales, murió por usted y quiere darle una nueva vida. ¿Qué clase de vida quiere darle Cristo? Una nueva vida. De todo lo que hemos dicho sobre los ángeles, quiero invitarle a que atesoremos lo siguiente, a que nos llevemos lo siguiente. Primero, aunque los ángeles pertenecen al mundo espiritual y pueden interactuar en el mundo físico, es a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes Dios ha dado el privilegio de interactuar directamente en el mundo físico. Comprometámonos entonces
a vivir en obediencia a Dios. ¿Cuál debe de ser nuestro compromiso? Vivir en obediencia a Dios, cumpliendo con nuestra misión. ¿Sabe usted cuál es la misión que Dios le ha encomendado? Si no lo sabe, en un momento se lo voy a recordar. Número dos, siguiente tesoro que debemos de llevarnos en esta noche. Los ángeles son seres creados que, contrario a nosotros, no experimentan la muerte. No mueren. Qué dicha la de esos seres. Vivamos conscientes nosotros, los seres humanos, creyentes en Cristo, de la realidad de la muerte. En el futuro cercano, cada uno de nosotros pasará la eternidad con Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Esto, mis amados hermanos, debe de llevarnos a vivir nuestros días aquí en la tierra a la luz de esta verdad, compartiendo el mensaje de Cristo. Esa es nuestra misión, no hay otra. La misión más grande que Dios le ha dado al hombre es que hablemos con la gente de Cristo. Eso es lo más importante. Cristo es lo que más importa. Número 3, nuestro tercer tesoro. Número 3, llévelo y atesórelo en su corazón. Con eso quiero decir que medite en ello, piense en esto, no lo deseche, no lo tire al olvido. Medite en esto los próximos días. Los ángeles son seres espirituales poderosos. ¿Cómo son los ángeles? Seres espirituales poderosos, que a pesar de contar con ese poder se someten. Escuche bien, los ángeles son seres poderosos que se someten a la voluntad de Dios, sirviendo de esa manera para llevar a cumplimiento la voluntad de Dios. Se someten en obediencia a Dios para que Dios cumpla su voluntad. Nosotros, en cuanto a nosotros, vivamos en obediencia a Dios. ¿Cómo debemos de vivir? En obediencia a Dios para cumplir con la voluntad de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Comprometámonos a vivir confiando en la soberanía y el poder de Dios y recordando que tanto lo visible como lo invisible están bajo su control. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.